En estos días hemos estado reflexionando acerca de la parábola que Jesús le cuenta a puntualmente los maestros y líderes religiosos de la época. Es la parábola del hijo pródigo, y es una parábola en donde Jesús presenta el cuadro de un padre dueño de una gran hacienda con dos hijos que le sirven. El menor de ellos le pide la herencia, y al pedir la herencia en vida prácticamente parte los recursos que alguna vez se iban a distribuir de otra manera entre él, su hermano y su papá, que se quedan atónitos, en vergüenza por la decisión de un muchacho que se va y desperdicia todo aquel dinero y toda su herencia viviendo en el pecado. Cuando recapacita, sabe que tiene un padre que lo espera, y arrepentido regresa y tirándose en los brazos de su padre, que lo recibe de manera inesperada para él, con una sonrisa, un beso, un anillo, ropa nueva y sandalias. Se le hace fiesta y se le recibe de una manera increíble. Y vemos ahí la gracia de Dios que nos recibe, que nos llama a aquellos de nosotros que hemos recorrido ese camino en donde buscamos la felicidad por nosotros mismos, lejos de Él, tomando la vida, los regalos que Él nos ha dado y usándolos para buscar la felicidad por nuestros propios medios. Una felicidad que muchos hemos definido como la búsqueda de placer, simplemente de una rotura de todas las leyes y los principios que alguna vez pudieron regirnos para buscar egoístamente nuestro destino. Pero también está el otro hijo pródigo, el otro hijo más bien, el hijo mayor. Y cuando Jesús cuenta la historia, no la deja allí precisamente porque nos da una segunda parte en donde se nos habla de ese corazón, del corazón de ese hijo mayor que evidentemente refleja quiénes son los maestros de la ley y los fariseos en la época de Jesús, para quienes Jesús contó la parábola. Y vamos a verlo en un minuto. Ese hijo mayor regresa del campo, nos dice la Escritura, y se enoja. De hecho, no quiere entrar en la fiesta. Cuando pregunta por qué hay tanta música y tanta fiesta, y le dicen: es que tu hermano regresó de la ciudad donde se había perdido, y tu papá mató el becerro gordo y está haciendo fiesta, y se quedó afuera. Y la historia nos dice que apenado el padre sale a buscarlo y a tratar de convencerlo de que entre, y la respuesta del hijo mayor nos delata su corazón, porque no solamente vemos en esa respuesta la actitud precisamente que Jesús quería confrontar en los fariseos y los maestros de la ley, esa actitud que se enojaba, de enojo hacia Jesucristo, que se sentaba con prostitutas y pecadores para hablarles del amor de Dios, esa rigidez que amaba la ley por encima de las cosas y las personas, y Jesús atacando eso. Y vemos eso reflejado en este personaje cuando le contesta al padre: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer tus órdenes jamás, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas en su honor el ternero más gordo. Quiero reflexionar un poquito en este hermano mayor. Ese es el que se para en el cuadro de Rembrandt y mira de menos al padre, y por supuesto mira de menos a su hermano. Es ese que no está tirado en el piso reconociendo sus errores como el menor que ha pecado, sino que está de pie en una actitud de orgullo y arrogancia, en una actitud de orgullo porque él sabe que él ha sido el obediente y el otro ha sido el miserable traidor. Él es el que guarda las órdenes del padre sin fallar, y el otro es el que no supo apreciar a su padre. Pero él también es el hombre que juzga ahora a su padre y le dice: pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú eres un padre alcahuete que simplemente deja que alguien se vaya y regrese y haces fiesta por él. Pero ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Dónde está tu sentido de justicia? Tú sabes que este tipo nos ha dejado en la calle, a ti y a mí, que nos ha puesto en vergüenza, por cierto. Y ahí está no solamente el cuadro de un fariseo o de un maestro de la ley en la época,
quizás estamos tú y yo. Te voy a explicar por qué digo eso, porque cuando yo veo la parábola del hijo pródigo y veo a estos dos personajes que contrastan tanto, estoy viendo dos maneras de perder la conexión con Dios. Si el padre de la historia representara a Dios Padre, a Dios, el hijo representa a unas personas que dejamos físicamente, moralmente también al Padre, que nos hemos ido de la iglesia, que nos hemos ido de la casa, que hemos dejado todo lo que fueron lineamientos morales y nos hemos hundido en el pecado. Y esa es una manera de desconectarse de Dios Padre. Pero está la otra manera, el mayor, ese que nunca se salió de la casa, pero que ya no tenía conexión con su papá, que había obedecido sus órdenes, que trabajaba para él con ahínco, con fuerza, pero que no lo amaba, que nunca había salido de la casa, pero que había salido del corazón, de su corazón había echado al Padre, aunque estaba en la casa. El pastor Timothy Keller dice en un libro: ninguno amaba al Padre por él mismo, por el Padre, porque cada uno lo usó para sus fines egoístas. Esto quiere decir que uno puede rebelarse contra Dios y alejarse de Él por ambos medios, es decir, quebrantando sus leyes o cumpliéndolas con toda diligencia. Pastor, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo que uno se puede alejar de Dios? No solamente quebrantando sus leyes, sino también cumpliéndolas rigurosamente. Déjame que te explique. El pastor Keller avanza en su pensamiento y dice: porque pecado no es meramente romper las reglas, es ponerte a ti mismo en el lugar de Dios como centro y como Señor, Salvador y juez. Y tal y como cada hijo desplazó la autoridad de su padre en su propia vida, eso es pecado. Y aquí me encuentro con un concepto que me costó digerir, se los confieso. Yo podía verme en el hijo menor cuando he fallado, cuando me fui de la iglesia a los 19 años, cuando quise meterme en el mundo, cuando comencé a quebrantar aquellas cosas que alguna vez consideré sagradas. Pero en el hijo mayor nunca me vi hasta tiempo después. ¿Qué hay en el hijo mayor? Yo veo otra vez, si me permiten, dos extremos para ilustrar lo que estoy diciendo. Dos extremos que ilustran cómo los seres humanos buscamos la felicidad. En un extremo está el hijo menor, los libertinos. El hijo menor representa a esas personas que hemos seguido nuestros propios impulsos para buscar nuestra felicidad y hemos usado las bendiciones que Dios nos dio para perseguir nuestro destino de placer. Y esa es la definición de felicidad de muchas personas. Compra todo lo que puedas, prueba todo lo que puedas, no te niegues nada, dale rienda suelta. Como se dice hoy, es una liberación la sexualidad sin límites, sin parámetros. Prueba lo que quieras, inventa lo que sea. Si es bueno para ti, está bien, it's okay. If it's okay for you, it's okay for everybody, dicen en buen español. Y esos son los libertinos. Pero en el otro extremo están los éticos, los que hemos seguido el camino de la religión y con ello hemos tratado de ganarnos a Dios, el cielo, sus bendiciones y el derecho de juzgar a los demás. Y eso me deja pensando muchísimo, porque yo también fui uno de esos. Siendo un chico rechazado por mi padre, creo que proyecté esa imagen en Dios como uno severo al que era muy difícil de complacer, y entonces hice cosas para él, oré mucho, ayuné mucho, leí la Biblia. Yo me devoraba cualquier instrucción que pudieran darme mis pastores y mis líderes para tratar de agradar a ese Dios al que yo había encontrado de niño. Quizás como muchos de nosotros nos hemos hecho parte de una comunidad cristiana, hemos sido voluntarios, hemos trabajado duro, hemos ofrendado, hemos hecho cosas por Él, hemos abierto grupos, hemos tratado de evangelizar a todo el mundo, solo buscando complacer a Dios. Y cuando lo hemos logrado, cuando hemos creído que alcancé una vida ética como la que enseña la Biblia, soy un buen cristiano, hablo, actúo como cristiano, soy una persona decente, amo la moral, los valores,
morales, etcétera, de pronto nos damos cuenta de que en esa búsqueda de la felicidad a través del formalismo y de la moral y del seguimiento de los mandamientos, nos hemos perdido también. Nos hemos perdido. Nos hemos vuelto duros hacia los demás. Cuando hemos orado y hemos alcanzado cierto estatus en una comunidad cristiana o en la fe, hemos comenzado a ver de menos a los demás, que no hacen lo mismo que yo, que no son tan rigurosos como yo. Y nos hemos llenado de juicio. No sé si a usted le ha pasado, pero yo sé también lo que es llenarse de enojo. Llenarse de enojo cuando uno busca, procura, cumple, hace, gana, lee, ora, pero al final no siente esa conexión, no experimenta esa conexión con Dios que uno esperaba. Y entonces adentro de uno el gozo se apaga, la pasión por Dios se apaga, el amor por Dios se apaga y la obediencia termina siendo una esclavitud para uno. La obediencia no nace de haber recibido el amor de Dios y querer contestarle a Él con amor, sino que nace de el deber solamente. Como lo decía ese hermano mayor, todo este tiempo he cumplido tus órdenes sin faltar a ninguna de ellas. ¿Y qué me diste a mí? Ni un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Yo me doy cuenta que el corazón del hijo mayor, que es el corazón de los éticos, de los señores maestros de la ley y de los fariseos y de algunos que hemos abrazado la religiosidad como un estilo de vida en algún momento, ese abrazar ese estilo de vida nos ha hecho exigirle a Dios: si yo te he dado todo, ¿qué me das tú? Yo tengo derecho a exigirte cosas. Y ay de Dios si sus oraciones no son contestadas, si las cosas no salen como uno planeaba, porque entonces el enojo y el resentimiento contra Dios es grande. Y cuando uno está en esa situación, en el corazón de un fariseo, nos volvemos peligrosos para los demás, duros con los demás y conmigo, con nosotros mismos. Es ese tipo de persona que busca la obediencia porque teme el castigo de Dios, no porque haya experimentado el amor de Dios. Así estuve yo alguna vez. Ese tipo de obediencia que se basa en el temor nunca podrá conectarnos a usted y a mí con Dios. Todo lo contrario, nos aleja de Dios, como le pasó al hijo mayor. Y terminamos secos, enojados como él. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión: si vemos que Dios bendice a un sinvergüenza, que decimos nosotros ser un sinvergüenza, si vemos que Dios usa a una persona menos espiritual que yo, si vemos que Dios trata con favor y misericordia a personas que no han hecho tanto como yo para buscar a Dios, me enojo, los desecho, los pongo de menos y me enojo con Dios. Si cuesta tanto, esa es mi reflexión. A veces el corazón de un fariseo en uno le hace pensar a uno lo siguiente: si cuesta tanto conectarse con Dios, y mira que lo he intentado de todas maneras, ¿cómo puede ser que este pobre miserable pretenda que Dios tenga misericordia de él? Miren, yo era un jovencito tan comprometido con las cosas de Dios, ayunaba tanto, oraba tanto, leía la Biblia tanto, estaba metido en la iglesia. Y recuerdo en una época de mi vida tener este amigo que venía de las drogas y que con costos podía ir a la iglesia y que trataba en sus mejores esfuerzos de dejar aquellas cosas, y le enseñé a orar, le enseñé a leer la Biblia, le enseñé a ayunar, pero entre más ayunaba, entre más lo metía yo a la fuerza a buscar a Dios, más profundo caía. Finalmente terminó ausentándose por un tiempo, y cuando regresa después de 2-3 meses, estoy yo compartiendo en la reunión de jóvenes y lo miro sentarse atrás y deseo que se termine la reunión para poder acercarme a él y le digo: ¿cómo estás? Rato que no te veía por acá. Sí, fíjate, pero aquí estoy. Y le dije: estaba deseando verte porque Dios me dio una palabra para ti. Y él se echó para atrás asombrado y me dijo: sí, ¿qué te dijo Dios? Y le dije: lo que está en el Evangelio, el hacha está puesta a la raíz
y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y aquel hombre se quedó paralizado, frío. Le maté cualquier esperanza que tuviera de encontrar a Dios ese día. Los años pasaron y nunca más lo vi. Por años no nos vimos. Años después, mientras yo entraba a una reunión, alguien salió de un auto estacionándose en la calle de pronto y me abraza y entre sollozos me recuerda quién es. Y le digo, ¿qué has hecho con tu vida? Y dice, pues gracias a Dios regresé a los caminos de Dios, tengo una esposa preciosa, tengo hijos, Dios me ha bendecido. Y le dije, qué bueno. Y me dijo, solo hay algo que te quería comentar. ¿Qué? Pues que nunca olvidé esas palabras que me dijiste una vez. ¿Cuáles? Le dije, no recuerdo. Que el hacha estaba puesta a la raíz. Y aquello, me dijo, me mató. Por muchos años jamás me atreví a pensar que Dios quisiera aceptarme, recibirme, restaurarme. Pero bendigo a Dios por una mujer mayor en esta iglesia que nunca dejó de orar por mí y en algún momento me fue a visitar a mi casa en lo peor de mi adicción, y su abrazo, su oración y sus palabras me sacaron adelante. De eso estoy hablando hoy. De un corazón que le sirve a Dios, pero que le sirve sobre la base del temor, de la rigurosidad. Te estoy hablando del corazón que a veces abrazamos las personas para tratar de conectarnos con Dios, sin darnos cuenta que el corazón está enfermo. ¿Por qué? Porque nos volvemos moralistas, legalistas. Para el formalismo religioso y el moralista es más importante el cumplimiento de la ley, olvidándonos el motivo detrás de la ley, porque la ley no nos fue dada simplemente para que tuviésemos una ley, nos fue dada para que aprendiéramos a amar a Dios y amar a los demás. No fue Pablo el que dijo en alguna parte, porque aquel que ama a su prójimo cumplió la ley. Quiere decir que la ley fue dada para que los seres humanos encontraran un camino. Y es cierto, el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que no podíamos cumplir la ley porque en nuestro estado espiritual no teníamos poder para hacerlo. Y por eso Cristo vino a romper esa maldición en nuestras vidas, para que pudiésemos recibir el Espíritu Santo y pudiéramos amar a Dios. Pero volvamos a mi punto. Algunos hemos pensado, como el hijo mayor, mi obediencia estricta a tu palabra me da el derecho de conectarme contigo, pero no estoy conectado. La realidad es que él no tenía comunión con su padre. Y así somos muchos que hemos abrazado el moralismo y que le exaltamos los valores morales por encima de cualquier cosa, y las reglas por encima de los seres humanos, olvidándonos que las reglas no fueron hechas para que nosotros las sirvamos. Ellas fueron hechas para servirnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros. Y en ese sentido Jesús confrontó este corazón, ese corazón que se enfoca en hacer cosas para Dios e incluso en cumplir su ley, olvidándose de que la obediencia a su ley tiene que ser generada por el amor hacia Dios y que debe conducirnos a amar a los demás, ¿no? Por eso Jesús le dice a la gente, a los maestros de la ley, fariseos: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojita de menta de su jardín y se olvidan de lo más importante. Son rigurosos, paremos ahí un segundo, son rigurosos ustedes para diezmar de todo puntualmente, cada ingreso de su vida, hasta de la hortaliza que tienen ahí atrás en su patio, todo lo diezman y son rigurosos cumpliendo la ley y se olvidan. Este es el punto. Si estás leyendo tu Biblia, subraya, se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia, tener misericordia y fe. Y terminó diciéndoles: sí, hay que diezmar. No estoy diciendo que la ley de Dios sea mala, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Y de eso estoy hablando hoy. Que quizás algunos, abrazando el moralismo, el legalismo, ese amor a cumplir, el cómo me visto, el cómo hablo, el cómo creo una reputación de justicia y de buena moral, esa búsqueda de complacer a Dios, más bien nos desconecta de Él cuando nuestra obediencia no está basada
en una respuesta de amor al amor de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿De tener relación con Dios? Estamos hablando de que Jesús vino a mostrarnos quién es el Padre, a romper esa distancia que había entre Él y nosotros, y que la ley precisamente había hecho más evidente porque no podíamos cumplirla aunque queríamos. Y ahí está el Maestro, enseñándonos dos caminos equivocados: el de aquellos que tiran todo por la borda y se van a la perdición y se desconectan de Dios porque ponen en primer lugar el placer y el mundo. Y están los otros que se quedan en la iglesia y aman a la iglesia y sirven en la iglesia y aman la forma y siguen al dedillo la ley, pero maltratan a los demás y juzgan a los demás y ven de menos a aquellos que no son tan rigurosos, a los que no cantan como yo, a los que no oran como yo, a los que no se visten como yo, a los que no son tan puntuales en su fe como yo. Cristo dijo, termino con esto: yo no vine a destruir la ley, a abrogarla, yo vine a cumplirla. Alguien dijo bien dicho: lo que Él vino fue a darnos una nueva actitud hacia la ley, porque la ley estaba supuesta a ayudarnos a amar a los demás por encima de todo. Tú fuiste hecho para estar conectado con Dios. No podemos encontrar vida espiritual alejándonos de Dios y siguiendo nuestros placeres, pero tampoco podemos encontrar vida espiritual, espiritualidad genuina, en abrazar el legalismo, la forma, y olvidándonos de la sustancia. Es decir, cualquier cosa que tú puedas reflejar en tu vida, desde buenas obras hasta no andar en las cosas del mundo, hasta servir a los demás, adorar a Dios, orar, amar la palabra de Dios, etcétera. Cualquier cosa que sea una expresión de la vida espiritual tiene que ser eso, una expresión de un genuino encuentro con el amor de Dios, que va a generar en tu persona amarlo de regreso. Y porque lo amas de regreso, porque respondes a su amor, sirves, adoras, amas su palabra, le hablas a otros de Dios. Tú y yo fuimos hechos para eso, no para otra cosa. Y yo me pregunto, ¿dónde estaremos hoy? ¿Estarás quizás perdido como el hijo menor, afuera de la casa del Padre? Dios te está invitando a que regreses. Y estás a la distancia de simplemente decirle con humildad, como lo dijo aquel muchacho: Padre, perdóname. Yo tengo que rendirme ante tu gracia porque no puedo hacer otra cosa. Solo tu gracia puede borrar mis pecados y recibirme de regreso. Pero quizás también estés del otro lado. Estés del lado de aquellos que están en una iglesia, pero ya no tienen pasión por Dios. Quizás estés como estuve yo alguna vez, en ese lado riguroso, cumpliendo al dedillo todo lo que mi iglesia me enseña para agradar a Dios, pero muerto por dentro, desconectado de Dios, creyéndome merecedor de sus bendiciones y de su unción y su gracia, pero en realidad estoy sin la gracia de Él, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes, y solo la gracia puede traerle santidad verdadera a tu vida. Solo la gracia puede liberarte de adicciones. Solo la gracia puede usarte como un instrumento de Dios para que el mundo pueda ver a Jesús. ¿Dónde estás hoy? Si perdiste el camino, si estás lejos, aunque estás en la casa, Dios te está llamando a volver a la casa del Padre. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y le digas al Señor, si quieres regresar a esa conexión con Dios, si estás agobiado bajo el peso de disciplinas y legalismos, enojo, resentimiento y juicio,
Entrégale esas cosas a Dios y vuelve otra vez a la comunión genuina. Entrégale todos tus trofeos a Dios, que Dios no los necesita, y simplemente ábrete a la gracia de Dios y dile: Señor, perdóname. Yo quiero vivir en conexión, en amistad contigo. Yo quiero volver a esa amistad en donde la oración no es simplemente una práctica, es un deleite estar contigo, en donde servirte, Señor, es el fruto de que tú me diste tu vida en la cruz para liberarme de mí mismo. Señor, me vuelvo a ti hoy, te entrego la vida, el corazón, Señor. Perdóname mis pecados, recíbeme en tu abrazo, Señor. Yo que he abrazado la religiosidad, Señor, entrego estas cosas y te pido: enséñame a caminar en una relación íntima contigo otra vez, Señor. Yo que he estado viviendo una vida doble, quizás viviendo en la iglesia, pero con el corazón en el mundo, te pido perdón. Yo quiero comenzar de nuevo, Señor, en un lugar de honestidad, de humildad, en el nombre de Jesús. Si estás orando en este momento, quédate ahí un minuto más. Hay cosas que solo tú puedes decirle a Dios. Y mientras escuchas esta canción que mi amigo Tales va a cantar, dile al Señor con nosotros, como yo se lo digo también: yo quiero volver a tu casa, Señor. Actúo como cristiano, soy una persona decente, amo la moral, los valores morales, etcétera. De pronto nos damos cuenta de que en esa búsqueda de la felicidad a través del formalismo y de la moral y de el seguimiento de los mandamientos, nos hemos perdido también. Nos hemos perdido. Nos hemos vuelto duros hacia los demás. Cuando hemos orado y hemos alcanzado cierto estatus en una comunidad cristiana o en la fe, hemos comenzado a ver de menos a los demás, que no hacen lo mismo que yo, que no son tan rigurosos como yo. Y nos hemos llenado de juicio. No sé si a usted le ha pasado, pero yo sé también lo que es llenarse de enojo. Llenarse de enojo cuando uno busca, procura, cumple, hace, gana, lee, ora, pero al final no siente esa conexión, no experimenta esa conexión con Dios que uno esperaba. Y entonces adentro de uno el gozo se apaga. La pasión por Dios se apaga, el amor por Dios se apaga, y la obediencia termina siendo una esclavitud para uno. La obediencia no nace de haber recibido el amor de Dios y querer contestarle a Él con amor, sino que nace de el deber solamente. Como lo decía ese hermano mayor: todo este tiempo he cumplido tus órdenes sin faltar a ninguna de ellas. ¿Y qué me diste a mí? Ni un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Yo me doy cuenta que el corazón del hijo mayor, que es el corazón de los éticos, de los señores maestros de la ley y de los fariseos, y de algunos que hemos abrazado la religiosidad como un estilo de vida en algún momento, ese abrazar ese estilo de vida nos ha hecho exigirle a Dios: si yo te he dado todo, ¿qué me das tú? Yo tengo derecho a exigirte cosas. Y ay de Dios si sus oraciones no son contestadas, si las cosas no salen como uno planeaba, porque entonces el enojo y el resentimiento contra Dios es grande. Y cuando uno está en esa situación, en el corazón de un fariseo, nos volvemos peligrosos para los demás, duros con los demás y conmigo, con nosotros mismos. Es ese tipo de persona que busca la obediencia porque teme el castigo de Dios, no porque haya experimentado el amor de Dios. Así estuve yo alguna vez. Ese tipo de obediencia que se basa en el temor nunca podrá conectarnos a usted y a mí con Dios. Todo lo contrario, nos aleja de Dios, como le pasó al hijo mayor. Y terminamos secos, enojados como él. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión: si vemos que Dios bendice a un sinvergüenza
que decimos nosotros ser un sinvergüenza, si vemos que Dios usa a una persona menos espiritual que yo, si vemos que Dios trata con favor y misericordia a personas que no han hecho tanto como yo para buscar a Dios, me enojo, los desecho, los pongo de menos y me enojo con Dios. Si cuesta tanto, esa es mi reflexión. A veces el corazón de un fariseo en uno le hace pensar a uno lo siguiente: si cuesta tanto conectarse con Dios, y mira que lo he intentado de todas maneras, ¿cómo puede ser que este pobre miserable pretenda que Dios tenga misericordia de él? Miren, yo era un jovencito tan comprometido con las cosas de Dios, ayunaba tanto, oraba tanto, leía la Biblia tanto, estaba metido en la iglesia. Y recuerdo en una época de mi vida tener este amigo que venía de las drogas y que con costos podía ir a la iglesia y que trataba en sus mejores esfuerzos de dejar aquellas cosas, y le enseñé a orar, le enseñé a leer la Biblia, le enseñé a ayunar, pero entre más ayunaba, entre más lo metía yo a la fuerza a buscar a Dios, más profundo caía. Finalmente terminó ausentándose por un tiempo, y cuando regresa después de 2 o 3 meses, estoy yo compartiendo en la reunión de jóvenes y lo miro sentarse atrás y deseo que se termine la reunión para poder acercarme a él y le digo: ¿cómo estás? Rato que no te veía por acá. Sí, fíjate, pero aquí estoy. Y le dije: estaba deseando verte porque Dios me dio una palabra para ti. Y él se echó para atrás asombrado y me dijo: sí, ¿qué te dijo Dios? Y le dije: lo que está en el Evangelio, el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y aquel hombre se quedó paralizado, frío. Le maté cualquier esperanza que tuviera de encontrar a Dios ese día. Los años pasaron y nunca más lo vi. Por años no nos vimos. Años después, mientras yo entraba a una reunión, alguien salió de un auto estacionándose en la calle de pronto y me abraza y entre sollozos me recuerda quién es. Y le digo: ¿qué has hecho con tu vida? Y dice: pues gracias a Dios regresé a los caminos de Dios, tengo una esposa preciosa, tengo hijos, Dios me ha bendecido. Y le dije: qué bueno. Y me dijo: solo hay algo que te quería comentar. ¿Qué? Pues que nunca olvidé esas palabras que me dijiste una vez. ¿Cuáles? Le dije: no recuerdo. Que el hacha estaba puesta a la raíz. Y aquello, me dijo, me mató. Por muchos años jamás me atreví a pensar que Dios quisiera aceptarme, recibirme, restaurarme. Pero bendigo a Dios por una mujer mayor en esta iglesia que nunca dejó de orar por mí, y en algún momento me fue a visitar a mi casa en lo peor de mi adicción, y su abrazo, su oración y sus palabras me sacaron adelante. De eso estoy hablando hoy. De un corazón que le sirve a Dios, pero que le sirve sobre la base del temor, de la rigurosidad. Te estoy hablando del corazón que a veces abrazamos las personas para tratar de conectarnos con Dios, sin darnos cuenta que el corazón está enfermo. ¿Por qué? Porque nos volvemos moralistas, legalistas. Para el formalismo religioso y el moralista es más importante el cumplimiento de la ley, olvidándonos el motivo detrás de la ley, porque la ley no nos fue dada simplemente para que tuviésemos una ley, nos fue dada para que aprendiéramos a amar a Dios y amar a los demás. No fue Pablo el que dijo en alguna parte: porque aquel que ama a su prójimo cumplió la ley. Quiere decir que la ley fue dada para que los seres humanos encontraran un camino, y es cierto. El Nuevo Testamento nos dice a nosotros que no podíamos cumplir la ley porque en nuestro estado espiritual no teníamos poder para hacerlo. Y por eso Cristo vino a romper esa maldición en nuestras vidas, para que pudiésemos recibir el Espíritu Santo y pudiéramos amar a Dios. Pero volvamos a mi punto. Algunos hemos pensado, como el hijo mayor: mi obediencia estricta a tu palabra me da el derecho de conectarme contigo, pero no estoy conectado. La realidad es que él no tenía comunión con su padre. Y así somos muchos que hemos abrazado el moralismo y que le exaltamos los valores morales por encima de cualquier cosa, y las reglas por encima de los seres humanos, olvidándonos que las reglas no fueron hechas para que nosotros las sirvamos. Ellas fueron hechas para servirnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros. Y en ese sentido Jesús confrontó este corazón
Ese corazón que se enfoca en hacer cosas para Dios, e incluso en cumplir su ley, olvidándose de que la obediencia a su ley tiene que ser generada por el amor hacia Dios y que debe conducirnos a amar a los demás, ¿no? Por eso Jesús le dice a la gente, a los maestros de la ley, fariseos: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojita de menta de su jardín y se olvidan de lo más importante. Son rigurosos, paremos ahí un segundo, son rigurosos ustedes para diezmar de todo puntualmente, cada ingreso de su vida, hasta de la hortaliza que tienen ahí atrás en su patio, todo lo diezman y son rigurosos cumpliendo la ley y se olvidan. Este es el punto. Si estás leyendo tu Biblia, subraya: se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia, tener misericordia y fe. Y terminó diciéndoles: sí, hay que diezmar. No estoy diciendo que la ley de Dios sea mala, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Y de eso estoy hablando hoy. Que quizás algunos, abrazando el moralismo, el legalismo, ese amor a cumplir, el cómo me visto, el cómo hablo, el cómo creo una reputación de justicia y de buena moral, esa búsqueda de complacer a Dios, más bien nos desconecta de Él cuando nuestra obediencia no está basada en una respuesta de amor al amor de Dios. ¿Qué estamos hablando? ¿De tener relación con Dios? Estamos hablando de que Jesús vino a mostrarnos quién es el Padre, a romper esa distancia que había entre Él y nosotros, y que la ley precisamente había hecho más evidente porque no podíamos cumplirla aunque queríamos. Y ahí está el Maestro enseñándonos dos caminos equivocados: el de aquellos que tiran todo por la borda y se van a la perdición y se desconectan de Dios porque ponen en primer lugar el placer y el mundo. Y están los otros que se quedan en la iglesia y aman a la iglesia y sirven en la iglesia y aman la forma y siguen al dedillo la ley, pero maltratan a los demás y juzgan a los demás y ven de menos a aquellos que no son tan rigurosos, a los que no cantan como yo, a los que no oran como yo, a los que no se visten como yo, a los que no son tan puntuales en su fe como yo. Cristo dijo, termino con esto: yo no vine a destruir la ley, a abrogarla, yo vine a cumplirla. Alguien dijo bien dicho: lo que Él vino fue a darnos una nueva actitud hacia la ley, porque la ley estaba supuesta a ayudarnos a amar a los demás por encima de todo. Tú fuiste hecho para estar conectado con Dios. No podemos encontrar vida espiritual alejándonos de Dios y siguiendo nuestros placeres, pero tampoco podemos encontrar vida espiritual, espiritualidad genuina, en abrazar el legalismo, la forma, y olvidándonos de la sustancia. Es decir, cualquier cosa que tú puedas reflejar en tu vida, desde buenas obras hasta no andar en las cosas del mundo, hasta servir a los demás, adorar a Dios, orar, amar la palabra de Dios, etcétera. Cualquier cosa que sea una expresión de la vida espiritual tiene que ser eso, una expresión de un genuino encuentro con el amor de Dios, que va a generar en tu persona amarlo de regreso. Y porque lo amas de regreso, porque respondes a su amor, sirves, adoras, amas su palabra, le hablas a otros de Dios. Tú y yo fuimos hechos para eso, no para otra cosa. Y yo me pregunto, ¿dónde estaremos hoy? ¿Estarás quizás perdido como el hijo menor afuera de la casa del Padre? Dios te está invitando a que regreses.
y estás a la distancia de simplemente decirle con humildad, como lo dijo aquel muchacho: Padre, perdóname, yo tengo que rendirme ante tu gracia porque no puedo hacer otra cosa, solo tu gracia puede borrar mis pecados y recibirme de regreso. Pero quizás también estés del otro lado, estés del lado de aquellos que están en una iglesia pero ya no tienen pasión por Dios. Quizás estés como estuve yo alguna vez, en ese lado riguroso, cumpliendo al dedillo todo lo que mi iglesia me enseña para agradar a Dios, pero muerto por dentro, desconectado de Dios, creyéndome merecedor de sus bendiciones y de su unción y su gracia, pero en realidad estoy sin la gracia de Él, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes, y solo la gracia puede traerle santidad verdadera a tu vida. Solo la gracia puede liberarte de adicciones. Solo la gracia puede usarte como un instrumento de Dios para que el mundo pueda ver a Jesús. ¿Dónde estás hoy? Si perdiste el camino, si estás lejos, aunque estás en la casa, Dios te está llamando a volver a la casa del Padre. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y le digas al Señor, si quieres regresar a esa conexión con Dios, si estás agobiado bajo el peso de disciplinas